Fueron los reyes del cielo, símbolos de lujo, tecnología y sueños audaces, hasta que, como si fuera por decreto divino, los borraron de la historia y los olvidaron, dejándolos fuera del desarrollo tecnológico. Pero ahora, casi 100 años después, están de regreso, y esta vez son más fuertes, más inteligentes y más ecológicos. Tianadi Bhavani presenta, con mis propias palabras. Despegamos hablando de dirigibles. Vamos a hablar de los dirigibles más famosos de la historia. De esos gigantes del aire que alguna vez cruzaron océanos, abrieron nuevos horizontes y nos impresionaron con su grandeza. Y al final les contaré cómo pueden formar parte de un proyecto que está trayendo de vuelta los dirigibles al siglo XXI. Y no como piezas de museo, sino como verdaderas, vivas e innovadoras máquinas del futuro. ¿Listos? Entonces, vamos allá. El primer protagonista, la leyenda LZ-127 Graf Zeppelin. Fue el primer dirigible que realizó vuelos regulares transatlánticos. Más de 100 vuelos a través del Atlántico, camarotes lujosos, mayordomos con guantes blancos, almuerzos con champán. Fue un verdadero gigante del pasado, que recorrió casi 2 millones de kilómetros y se convirtió en el símbolo de toda una época. Su longitud era de unos impresionantes 236 metros. El diámetro era de unos 30 y la altura alcanzaba casi los 34 metros. El volumen de la envoltura era de 105.000 metros cúbicos y en su interior había 17 compartimentos con hidrógeno. El dirigible estaba equipado con 5 motores de 12 cilindros, cada uno con una potencia de 530 caballos de fuerza, lo que en total sumaba alrededor de 2.650 caballos de fuerza. Una característica especial de este aparato era el uso, junto con el combustible líquido, de gas Glaubt. Esto permitía aumentar el alcance de vuelo y no liberar hidrógeno a medida que se consumía el combustible. El Graf Zeppelin pasó a la historia como el primer dirigible en realizar un viaje alrededor del mundo. En 1929, dio la vuelta al mundo en 20 días, recorriendo 34.000 kilómetros a una velocidad media de 115 kilómetros por hora y realizando solo 3 aterrizajes, en Friedrichshafen, Tokio y Los Ángeles. Más tarde voló a América del Sur y del Norte, y desde 1931 realizó vuelos regulares a Brasil. En 9 años de operación, el Graf Zeppelin pasó más de 17.000 horas en el aire, realizó 590 vuelos, transportó a más de 13.000 pasajeros y alrededor de 70 toneladas de correo y carga. Cruzó el Atlántico 143 veces e incluso una vez el Pacífico. Fue un verdadero campeón de su época, demostrando que los dirigibles podían ser no solo un experimento, sino también un medio de transporte real a escala mundial. El siguiente protagonista es el conocido por todos LZ-129 Hindenburg. Este fue el dirigible más grande y lujoso de su tiempo. Por dentro tenía de todo, desde un piano de aluminio hasta un salón para fumadores. Sí, a pesar de que el dirigible estaba lleno de hidrógeno, los ingenieros hicieron todo lo posible para permitir a sus pasajeros ese lujo y hacerlo de manera segura. El Hindenburg fue el dirigible más grande de su época. Su longitud era de 245 metros. El diámetro, más de 41. El volumen de la envoltura era de aproximadamente 200.000 metros cúbicos. Podía transportar hasta 100 toneladas de carga útil y alrededor de 50 pasajeros, alcanzando una velocidad de hasta 135 kilómetros por hora. El armazón de duraluminio ocultaba en su interior 16 compartimentos de gas, y el Hindenburg era impulsado por 4 motores diésel de 1.200 caballos de fuerza cada uno. Este gigante comenzó vuelos transatlánticos regulares en 1936 y logró realizar 37 travesías intercontinentales, transportando a unas 3.000 personas a través del Atlántico. Pero el 6 de mayo de 1937, durante el aterrizaje en Lakehurst, ocurrió una catástrofe. El hidrógeno se incendió y el dirigible se quemó en cuestión de minutos. Murieron 35 personas de las 97 que estaban a bordo. Esta tragedia, de hecho, puso fin a la era de los vuelos de pasajeros en dirigibles. Pero ¿saben qué? Para ser justos, me gustaría señalar que no fue un error de la tecnología en sí, fue un error de la época. Hidrógeno en vez de helio, política, prisas. Ahora sabemos cómo evitarlo.
Ahora, hablemos de otros. Los portaaviones voladores estadounidenses Tacren y Macon. Desde ellos, los cazas se lanzaban directamente en el aire. Fueron desarrollados para realizar reconocimiento naval de largo alcance. Para su época, esto era auténtica ingeniería de ciencia ficción. El Tacren tenía una longitud de 239 metros, un diámetro de más de 41, altura de unos 45 metros. Dentro del fuselaje había 12 compartimentos de gas con un volumen máximo de 194.000 metros cúbicos. 8 motores de gasolina de 560 caballos de fuerza cada uno le permitían alcanzar una velocidad de hasta 128 km por hora, y la distancia máxima de vuelo podía llegar a 17.000 kilómetros. Podía llevar a bordo hasta 5 aviones pequeños, aunque normalmente transportaba no más de 3. Estuvo en servicio desde 1931 hasta 1933, hasta que se perdió en una tormenta frente a la costa de Nueva Jersey. Este dirigible fue el primero en el mundo construido específicamente como portaaviones volador. Su gemelo, el Macon, entró en servicio en 1933. Tenía características similares. También podía lanzar cazas directamente desde el aire para misiones de reconocimiento y defensa. En su primer vuelo, había más de 100 personas a bordo. Estuvo en servicio alrededor de 2 años y habría durado mucho más si en 1935, frente a las costas de California, el dirigible no hubiera sufrido un accidente debido a la destrucción de la parte trasera. La causa oficial del accidente fue atribuida a un error del operador. Una fuerte ráfaga de viento arrancó la quilla superior. Se determinó que, si el dirigible no hubiera volado con el estabilizador superior dañado, el accidente no habría ocurrido. Los restos de metal dañaron el balonete de popa y la nave comenzó a caer con la popa inclinada hacia abajo. En el accidente murieron 2 miembros de la tripulación, el operador de radio, que saltó al agua desde la nave en caída, y otra persona que quiso regresar para recoger sus pertenencias. Las otras 81 personas fueron rescatadas sin problemas. A pesar del trágico final, estos gigantes se convirtieron en un ejemplo único de portaaviones voladores y dejaron una huella notable en la historia de la aeronáutica, inspirando hasta hoy a los ingenieros. El dirigible Italia N4. Explorador polar. Es un dirigible semirrígido, construido en 1927 en la fábrica de estructuras aeronáuticas de Roma según el diseño del ingeniero italiano Umberto Nobile. Fue el cuarto dirigible de la serie N construido según su diseño. Su longitud era de 105 metros, con un volumen de 18.000 metros cúbicos, lo que permitía llevar una carga útil de unas 9 toneladas. La velocidad máxima que podía alcanzar este aparato era un poco más de 110 km por hora. La velocidad de crucero operativa estaba alrededor de los 70 km por hora. Este aparato realizó una expedición al Polo Norte. Allí mismo ocurrió un accidente, un drama, un rescate, una historia digna de toda una película de Hollywood. Quizás hagamos un episodio aparte sobre él. Este dirigible fue creado para descubrimientos y la ciencia. Y para terminar, el dirigible SSSR-V6. Este fue el dirigible soviético más producido, que transportaba correo, pasajeros e incluso ayudaba en la agricultura. El SSSR-V6 era un dirigible semirrígido, construido en 1934 según el diseño del mismo ingeniero italiano Umberto Nobile. El volumen de la envoltura era de 20.000 metros cúbicos y la longitud un poco más de 104 metros. El diámetro máximo era prácticamente de 19 metros. Podían levantar hasta 9 toneladas de carga útil y transportar hasta 20 pasajeros, alcanzando una velocidad de aproximadamente 113 km por hora. El SSSR-V6 no sería el buque insignia de la flota soviética de dirigibles. Al contrario, era solo una etapa intermedia, un peldaño hacia grandes aeronaves comparables a gigantes mundiales. Sin embargo, sucedió que fue precisamente en este dirigible donde, a mediados de los años 30, el desarrollo de la aeronáutica controlada en la Unión Soviética se estancó, y este dirigible quedó para siempre como el más grande construido en el país. En febrero de 1938, el SSSR-V6 se estrelló cerca de Kandalaksa cuando volaba en misión de ayuda a los exploradores polares. Después de este incidente, así como por el cambio de prioridades, según informan las fuentes oficiales, la construcción de dirigibles en el país se detuvo. Pero a pesar de su trágico final, este dirigible se convirtió en un símbolo de la aeronáutica soviética y dejó tras de sí una sólida escuela de construcción de dirigibles. ¿Y qué es lo que tenemos al final? ¿De verdad los dirigibles,
que vivieron un ascenso tan espectacular y un auge tan rápido, después de solo unos cuantos errores y fallos, deben quedar solo como recuerdos en las páginas de la historia? ¿De verdad están destinados a ser solo un eco del pasado y aparecer únicamente en escenas de películas de ciencia ficción? Quisiera creer que no. Hoy, gracias a los entusiastas, al legado de los ingenieros soviéticos y a las tecnologías modernas, los dirigibles están regresando a la realidad. Se están volviendo seguros, eficientes y estéticos. Tomamos el romanticismo del pasado y lo combinamos con la innovación del presente. El proyecto Dirigibles de nueva generación une a ingenieros, inversionistas y entusiastas de todo el mundo. Ya hemos creado el primer prototipo funcional, el Nova 01, con el que demostramos la viabilidad de las tecnologías. Y por delante nos esperan nuevos aparatos, aún más grandes. Y cada uno de ustedes, que está viendo este video ahora, también puede ser parte de esta historia. Todos los enlaces los encontrarán en la descripción. Suscríbanse, compartan, únanse al proyecto y nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego a todos.